Un rectángulo tiene lados enteros y área de 36 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el máximo perímetro que puede tener? Si analizamos el enunciado del problema, nos vamos a dar cuenta que tiene mucha información implícita. ¿A qué me refiero con eso? Nos dice que el rectángulo tiene área de 36 centímetros cuadrados y lo que nos pregunta es cuál es el máximo perímetro que puede tener. Pero ojo, aquí nos están diciendo máximo. Cuando nos dicen máximo, eso significa que puede haber otros valores, otros perímetros para un mismo rectángulo o para diferentes rectángulos que tengan área de 36 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a poner mucha atención antes de empezar a resolver el problema. La ventaja que tenemos es que nos dice que los lados del rectángulo son de tamaño entero, es decir, no va a haber fracciones, no va a haber números decimales. Entonces, les recomiendo que si nos están hablando de un rectángulo, hagan varios rectángulos que tengan la misma área para que ustedes empiecen a explorar qué sucede con el perímetro de esos rectángulos. Pero bueno, pausen el video e inténtenlo ustedes en su cuaderno y ya que hayan terminado regresamos. Bien, entonces el problema nos habla de un rectángulo. Vamos a trazar aquí un pequeño rectángulo y nos dice que ese rectángulo tiene área de 36 centímetros cuadrados. Antes de empezar a revisar diferentes valores, nosotros sabemos que el área del rectángulo se calcula multiplicando base por altura o, si lo queremos llamar de otra manera, largo por ancho. Y nosotros sabemos bien que esta parte le llamamos base o le podemos llamar largo. Y a la otra parte, al otro lado, al adyacente, le llamamos ancho y también le llamamos altura. Y la altura nosotros la representamos con la letra H, porque esa es la primera letra de la palabra altura en inglés. Pero bueno, entonces vamos a analizar un poquito. Nosotros sabemos entonces que tenemos que encontrar u obtener 36 como producto de multiplicar dos números que van a representar el largo y el ancho. Entonces vamos a buscar de manera ordenada cuáles son esas parejas de números. Entonces nosotros sabemos que la manera más fácil de obtener 36 es multiplicando 36 por 1. Luego, la siguiente manera será, vamos a poner aquí el 2, porque sabemos que 36 es múltiplo de 2, y entonces 2 por 18 son 36, y aquí tenemos otra manera. Sabemos también que el 36 es múltiplo de 3, porque si sumamos los dígitos de las decenas y unidades, 3 más 6 nos da 9, y 9 es un múltiplo de 3, entonces cumple con el criterio de divisibilidad del 3. Por lo tanto, también se va a poder obtener multiplicando 3 por otro número, que en este caso es el 12. Luego, si queremos ver si lo podemos dividir entre 4 para obtener el otro elemento de la pareja, pues nos vamos a dar cuenta que 9 por 4 son 36. Esa parte ya es un poquito más sencilla porque ya se parece más a las tablas de multiplicar que nos enseñaron en la primaria. Entre 5 no se va a poder porque los múltiplos de 5 siempre terminan en 5 y terminan en 0. Luego, el número que sigue es el 6 y sabemos que 36 es un número cuadrado porque se obtiene multiplicando 6 por 6. Eso significa que se nos va a repetir
se nos van a repetir los números. Pero si nos fijamos, como nosotros lo ordenamos de menor a mayor, en este momento que se igualaron, ya no vamos a poder obtener otro número por acá, a menos de que se repita, en este caso por ejemplo el 9, que se va a repetir con este 9 de acá. Entonces ya no tiene caso seguir buscando porque sabemos que no los vamos a encontrar. Ahorita vamos a ver otra forma de resolverse, pero entonces ya tenemos aquí nuestros divisores de 36 acomodados en pareja, de tal forma que multiplicados nos den 36. Y entonces, si nosotros empezamos a explorar qué pasa con un rectángulo de esas medidas, vamos a tomar este caso en particular. Este caso en particular, si el largo y el ancho miden 6, ese no va a ser un rectángulo, va a ser un cuadrado, que el cuadrado ese es un caso particular de los rectángulos, y ese caso particular pues es lo que estamos viendo, que es cuando el ancho y el largo son iguales. Por lo tanto, pues ya todos los lados van a ser iguales. Pero vamos a analizar esa parte. Si todos los lados son iguales, entonces aquí mide 6, aquí también y aquí también. Y entonces nuestro perímetro sabemos que va a ser 4 por 6, porque hay 4 veces el 6, y entonces 4 por 6 son 24. En este caso son centímetros cuadrados. Pero ¿qué va a suceder si utilizamos la pareja del 9 y del 4? Vamos a ponerlo aquí arriba. Entonces aquí va a medir 9 centímetros, aquí 4 centímetros, acá va a medir otros 9 centímetros y acá otros 4 centímetros. Entonces, si nosotros queremos calcular el perímetro, va a ser 9 más 4 más 9 más 4. Y en este caso, pues ya vamos a tener 9 más 4, 13, más 9, 22, más 4, 26. 26 centímetros. Ah, no, aquí no eran centímetros cuadrados, eran centímetros lineales, no estamos hablando de área. Pero entonces, si nos fijamos, aquí ya tenemos valores diferentes para los perímetros. Y nos vamos dando cuenta que lo que nosotros vamos a necesitar es que las cantidades de lo que mide el largo y el ancho sean lo más alejadas posibles, es decir, que entre ambas cantidades haya una diferencia muy grande. ¿Para qué? Pues para que los números sean grandes y podamos obtener el perímetro máximo, que es lo que nos están pidiendo en el problema. Si todos fueran iguales, ya nos dimos cuenta que en realidad lo que vamos a obtener va a ser el perímetro mínimo posible. Pero a nosotros nos están pidiendo exactamente lo opuesto, es decir, el máximo. Entonces, si seguimos haciendo pruebas, vamos a revisar ahora con el 12 y el 3. Si tenemos nuestro rectángulo que mida 12 centímetros y 3 centímetros, pues entonces el perímetro va a ser 12 más 3, que son 15. 15 en estos dos, y pues van a ser 15 en estos otros dos, que serán 30 centímetros, ¿sí? Y si nos fijamos, ya va aumentando, sigue aumentando el perímetro. Vamos a ver otro caso, y yo creo que con este caso ya vamos a poder ser capaces de poder determinar cuáles son las medidas del rectángulo con perímetro máximo y sobre todo el por qué. Entonces vamos a poner 18 y 2. Entonces aquí son 18 centímetros, aquí son 2 centímetros. Y entonces, si sumamos para obtener el perímetro, tenemos que sumar 18 más 2 más 18 más 2. En este caso 18 más 2, estos dos nos da 20, y por lo tanto estos dos también nos va a dar 20. 20 más 20 son 40 centímetros. Y si nos fijamos, sigue aumentando. Entonces podemos llegar fácilmente a la conclusión de que si nosotros utilizamos esta pareja de 36 y de 1, vamos a obtener el rectángulo que tiene el perímetro máximo.
y vamos a ver cómo nos queda. Voy a borrar aquí un pedacito para hacer el ejemplo y ver qué nos queda. Entonces, si nosotros ponemos aquí el 36 centímetros y aquí el 1, entonces la suma de estos dos va a ser 37, es decir, si sumamos este lado junto con este lado vamos a tener 37, y por lo tanto cuando sumemos estos otros dos lados vamos a tener también 37. Entonces nuestro perímetro va a ser 2 por 37, que eso es 54 centímetros. Entonces nos damos cuenta cómo el perímetro fue creciendo de 24, luego 26, 30, 40 y 54 finalmente. Lo importante de este problema es entender cómo fue que sacamos el perímetro máximo. Todos tienen la misma área, todos tienen 36 centímetros cuadrados de área, pero lo más importante, les repito, es entender cómo fue que generamos el máximo perímetro. En este caso, si observamos, en todas las figuras que hicimos, fuimos poniendo estas parejas de números, pero si nos fijamos, el perímetro mínimo fue la suma de estos dos al doble. ¿Por qué? Porque vamos a tener que sumar este más este, y como se repite, lo multiplicamos por 2. 6 más 6, 12 por 2, 24, y aquí está. Luego 9 más 4 son 13, por 2, 26, que fue el segundo perímetro que sacamos. Luego 12 más 3 son 15, por 2 son 30, que aquí lo tenemos. Y luego 18 más 2, que son 20, por 2, 40, que acá lo tenemos. Y por último 36 más 1, que son 37, por 2, 54, que aquí lo tenemos. Entonces hay que empezar a visualizar qué datos nos dan y qué datos tenemos que relacionar para obtener los valores que queremos. Es importante hacer esta tablita para comprobar que nuestra respuesta es correcta, porque muchas veces vamos a tener números no tan sencillos como el 36, que simplemente hay 5 parejas de números que multiplicados nos dan 36, pero si no tuviéramos el 36, si tuviéramos un número mucho más grande, tal vez tendríamos muchas parejas y entonces no podríamos estar explorando cada uno de los resultados para ver cuál es el correcto. Así que si tienen alguna duda, por favor me lo dejan aquí en un comentario, o me pueden escribir en Facebook, o ya cuando estemos en clase me preguntan directamente. Espero les haya gustado y sobre todo que les sirva bastante.